Yo quiero hablar acerca de la oración eficaz del justo. Y mientras estábamos en la Santa Cena, algo mencioné que es muy importante. Hoy nosotros sabemos que todos aquellos que gozan del pacto con Dios son aquellos que son llamados cristianos, porque cada cristiano se asume que un cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para los que son creyentes. Entonces, se asume que un cristiano es un seguidor de Cristo. Yo no puedo llamarme cristiano si el Señor Jesús o si Cristo no es mi Señor, y mucho menos si es que yo no hago lo que Él dice. Él dijo en una parte en la Biblia, Él dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Qué significa eso? Que si nosotros no hacemos lo que Él nos dice, en realidad Él no está señoreando en nuestras vidas. Solamente hay dos señores en esta tierra: o eres tú o es Dios. Y si eres tú, ya sabes quién lidera ese yo. Ese yo o ese tú lo lidera una naturaleza que ha sido conformada y hecha de acuerdo a este sistema. ¿Y cómo es este sistema? Este sistema es un sistema que mantiene al hombre separado de Dios. Es decir, es un sistema que no permite que el hombre conozca a Dios. No permite que el hombre conozca quién es Cristo. Y si por alguna razón el hombre comienza a mirar a Cristo, inmediatamente lo que el sistema va a hacer es confundirlo y va a traer religiosidad sobre su vida para que la persona verdaderamente no vea a Cristo, sino vea cualquier otra cosa y desvíe su mirada de Él. Entonces, algo que quiero mencionar es que la verdadera prosperidad en el ser humano es cuando nuestra alma suelta la carne. Cuando nosotros comenzamos a dejar nuestros pensamientos, cuando nosotros comenzamos a dejar nuestra voluntad, nuestro criterio, nuestro deseo, nuestra vanidad, nuestra vana manera de vivir, y abrazamos la palabra de Dios, y abrazamos los pensamientos de Dios, y abrazamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces nuestro espíritu va a comenzar a prosperar. Nuestra vida va a comenzar a prosperar. Y no necesariamente, porque mucha gente puede pensar de que esa prosperidad tiene que ver con la parte económica, pero a veces la prosperidad del alma es una discusión en casa. A veces la prosperidad del alma es un pecado abierto, un pecado descubierto. ¿Cómo pasó? Sí, a veces la prosperidad del alma implica de que el hombre salgan a la luz muchas cosas para que el hombre vea cuál es su condición. Porque mientras más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos, y en la medida en que nos conozcamos a nosotros mismos, vamos a poder realmente, y lo digo no de palabras solamente, lo digo con todo mi corazón, vamos a verdaderamente aprender a depender del Señor. Porque la mayoría de nosotros, siento decirlo, muchas veces no dependemos de Dios. Dependemos de nuestros criterios, dependemos de una mente reprobada, una mente que ha sido amoldada y formada conforme a un sistema engañoso y un sistema de mentira, que lo único que hace es extraviarnos de la verdad. Para mí es importante este mensaje acerca de la oración eficaz, porque al final yo quiero orar con ustedes, quiero que oremos juntos, quiero que por favor pidamos con todo nuestro corazón, pero solo le pido a Dios que abra nuestro entendimiento para poder ver, para poder hacer las cosas de una manera efectiva, real, de una manera en que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Amén. Entonces ya sabe que la prosperidad del alma a veces es un pecado descubierto, a veces es una discusión en medio de casa, a veces ocurre cuando las cosas salen a la luz. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios, cuando entra a tu casa, lo primero que Él quiere hacer es barrerla y limpiarla. Tiene que sacar toda la basura. ¿Amén? Amén. Y eso es lo que Dios va a hacer en la vida de sus hijos. Eso se llama misericordia. Eso es amor. Aunque no parezca amor, eso es amor. Y a veces nosotros no lo entendemos porque con nuestra mente natural normalmente queremos pensar las cosas de Dios con una mente terrenal y no vemos los planes y los deseos que Dios tiene
para nuestras vidas. Todo el mundo desea que sus oraciones sean contestadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para que nuestras oraciones sean contestadas, nosotros necesitamos entender qué cosa es la oración. Y necesitamos entender por qué debemos orar. Necesitamos entender por qué la oración del justo es eficaz. Porque en Santiago 5:16, verso de donde saqué el título de este mensaje, dice que, en la segunda parte, dice que la oración del justo es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Es efectivo. No necesitas ni más ni menos, solamente lo necesario. Y es efectivo, ¿no? Por eso, ahora, muchos de nosotros no nos damos cuenta de la posición que tenemos, del privilegio que tenemos del estar aquí. Cuando digo estar aquí, no solamente me refiero aquí en la iglesia escuchando la palabra, no solamente me refiero a estar bajo un discipulado, sino el estar delante de Dios. Tenemos el privilegio, los que están en Cristo tienen el privilegio de poder estar delante de Dios, delante del Creador. Y ¿saben qué es aún mejor? Que Él nos oye. Él nos oye. Él escucha la oración de sus hijos. Y Él actúa en nuestro favor. Porque usted sabe que Dios no escucha a los pecadores, ¿verdad? Dice que Dios no escucha a los pecadores. Él no escucha la oración del pecador. Porque el pecador no entiende, para empezar, no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no puede acercarse a Dios. Es Dios quien se acerca. Esa es la misericordia que Dios tiene, de que de alguna u otra manera Dios prepara nuestros caminos para que alguien venga y nos hable, nos anuncie este evangelio. Este evangelio que es transformador y es poderoso. Ahora, la oración eficaz del justo es un privilegio otorgado por Dios a cada uno de sus hijos, a los creyentes. Vamos a ver cómo ocurrió esto en Hebreos capítulo 10, y quiero que me acompañen del verso 19 al verso 25. Vamos a ir paso a paso. Yo espero tener la efectividad de poder transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón, y creo que es de Dios. No viene de mí, porque de mí no hay nada, en mí no hay nada bueno, hermanos. En mí, tienes que saberlo, en mí no hay nada bueno. Y ¿sabe qué? En usted tampoco. Por más que nosotros hemos aprendido dentro del sistema, como lo explicaba en algún momento y lo vuelvo a explicar ahora, por más que nosotros dentro del sistema conocemos gente buena y gente mala, así como de este color que es negro y en el blanco pueden existir más de 1000 matices antes de llegar del negro negro, del blanco blanco al negro negro. Entonces, ¿qué significa que haya matices? Significa que en el mundo tú dices, sí, yo soy bueno, pero no soy tan malo, porque hay otros que son peores que yo. Entre el blanco y el negro existen escalas de grises. En el mismo blanco existen más de 100 diferentes tipos de blanco que alguien de Alaska podría diferenciarlos con facilidad, porque están acostumbrados al blanco. La nieve, ellos conocen diferencias. Nosotros, para mí, blanco es blanco. Entonces, cuando nosotros tenemos matices, esto nos hace ver de que podemos llegar a tener diferentes niveles. Entonces, en el mundo natural, en la escala de valores que nosotros tenemos, se nos hace creer de que el hombre es bueno, hay gente buena, hay gente que es mejor, hay gente que es extraordinaria, hay gente mala. Entonces tenemos una escala de valores, y esa escala de valores nos hace pensar que algunos son buenos, otros no tan buenos, pero total, siempre hay alguien peor que alguien y siempre hay alguien mejor que alguien. Siempre hay alguien encima y siempre hay alguien abajo. Eso es muy peligroso, ¿saben por qué? Porque esta necedad y esta falsedad que el sistema ha introducido hace que el hombre no vea su condición verdadera. Hace que el hombre no vea su condición de que es malo por naturaleza. Ay, pero pastor, yo no me siento malo. Es que aparentemente cada uno de nosotros vivimos una vida, pero que parece sosegada, calmada, tranquila. Otros viven una vida inquieta, pero cualquiera de nosotros somos una mina, una bomba de tiempo. ¿Qué significa ser una bomba de tiempo? Las minas de guerra
tú las pisabas y ¡puf! ¿Se acuerdan? Bueno, así como las minas de guerra, si se presentan las circunstancias adecuadas o inadecuadas, como quieras llamarlo, tú podrías cometer las aberraciones o las cosas más horribles que tú mismo probablemente en otro momento te escandalizarías. Por eso es que el Señor Jesús, cuando habló acerca de la naturaleza humana, Él dijo: ninguno hay bueno. Y dijo: si vosotros siendo malos. El Señor aseguró una condición de la naturaleza humana que el hombre no alcanza a entender. Entonces, ¿cuál es la libertad que Dios nos ha proporcionado a los justos por medio de la oración eficaz que Él ha reservado a sus hijos? ¿Cuántos hijos hay aquí? Hebreos capítulo 10, verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo yo me puedo acercar a Dios? Por la sangre de Jesucristo. Pero dice, tenemos libertad, dice, para entrar en el lugar santísimo. Un lugar donde en el Antiguo Testamento, los antiguos judíos, ellos solamente podían entrar al altar, y el sumo sacerdote entraba a los atrios y podría entrar al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año. Y para entrar a ese lugar tenía que haber sido limpio de su pecado. Basta que él haya cometido una falta, se moría en ese lugar, porque la presencia de Dios lo fulminaba, lo eliminaba, lo mataba. Por eso es que le ponían una campanita, y así como una campanita que sonaba, una serie de campanitas que sonaba en su tobillo, y entraba con una soga amarrado. ¿Por qué? Porque si en caso se moría, tenían que sacarlo, porque cualquiera que entrara a ese lugar iba a morir por su condición, por su naturaleza de pecado. Pero para los que estamos en Cristo, la Biblia dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque Él nos abrió ese camino. En el verso 20 dice: por el camino nuevo. Camino nuevo. ¿Cuánto nos alegramos cuando una obra en Lima se hace, ¿no? Por decir, cuando hicieron esos túneles que te ahorran como media hora de bordear un cerro, de bordear una parte, uno dice: qué maravilla es esto, ¿no? Ahora puedo llegar más rápido a un lugar. Aquí el Señor dice que Él nos ha abierto un camino nuevo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y habla del velo como la carne que fue sacrificada, su carne, su naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente dice que es un velo, a través del velo, pero vivo, amén. O sea, Él está fresco. Por eso es que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, pero Él está vivo y está atento a las oraciones de sus hijos. Verso 21: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es que no queda ahí, sino que Jesús intercede por nosotros. ¿Cuántos de ustedes oran mal? Yo levanto mi mano. A veces oramos pésimo porque no sabemos cómo orar. Ay, Señor, quiero que esto pase así, esto así. Queremos comandar a Dios y decirle cómo Dios tiene que hacer las cosas. Pero tenemos un intercesor. Padre, Él todavía no sabe orar, pero yo voy a orar por Él. Intercede por nosotros. Amén. Intercede a pesar de nuestra naturaleza corrupta, perversa, de nuestra necedad, porque cuando el hombre no tiene entendimiento es necio. ¿Qué significa necio? Significa terco en algo. Verso 22: acerquémonos, dice. ¿Cómo me debo acercar a Dios? De esta manera: acerquémonos, dice, con corazón sincero. Gloria a Dios. Dice, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa eso? Es desierto. No de desierto, sino de verdad, en verdad. O sea, en plena certeza, dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia.
¿Sabe qué es lo bueno de caminar en el Señor? Bueno, todo es bueno caminando en el Señor, pero ¿qué es lo que cuando uno entiende? Cuando uno comienza a entender, cuando tú comienzas a entender tu naturaleza y comienzas a entender que Dios tiene que ser todo en todo, entonces tu mala manera de pensar y tu forma de ver las cosas las desechas y las pones a un lado para solamente abrazar la voluntad de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, dice, con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Qué importante el estimularnos unos a otros para las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? No solamente es que el hombre se porte bien o que haga lo correcto, porque mucha gente piensa que esas son las buenas obras. Las buenas obras es seguir el camino del Señor, seguirlo a Él, caminar en sus obras es hacer su voluntad. No dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Eso no hay acá, amén. O también los hay, no lo sé. Sino exhortándonos: oye hermano, ¿por qué vienes tarde? Oye hermano, ¿por qué no vienes? Y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Ahora, la oración efectiva tiene que ver más con el que hace la oración del cómo orar. Un ratito, pastor, quiero entender eso lo que acaba de decir. Porque hay mucha gente que ora, pero ora de manera ineficaz. Oramos muchas veces de manera ineficaz, ineficiente, porque no sabemos orar, como dice Santiago 4:3, que oramos para nuestros deleites, para nuestros placeres, para pedirle al Señor que acomode las cosas para que nosotros sigamos disfrutando o obtengamos bienes o cosas de este mundo. No. Tiene que ver más del que hace las oraciones. Por eso es que dice la oración eficaz del justo. O sea, está hablando de la oración que hace ¿quién? El justo. El justo. Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Del justo. El que ha sido... Ahora, yo quiero marcar una diferencia. Hay creyentes que aún no tienen el entendimiento y su oración es pura vanidad. Por eso es que Pablo los exhorta en algún momento y dice: esto pido y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Así muchas veces hemos caminado. Pero la Biblia acá nos está hablando de los justos, es decir, que aquellos que entienden su naturaleza. ¿Por qué yo soy un justo? Yo soy un creyente, pero ¿por qué soy un justo? Porque yo comienzo a entender mi naturaleza, comienzo a entender quién es Dios, quién soy yo. Necesito entenderlo. Por eso es que la Biblia también nos señala, en primera de Pedro 3:12, nos señala que los ojos de Dios están sobre los justos. Porque los ojos del Señor, ¿sobre quién están? Sobre los justos. No está detrás del que dice que es creyente. ¿Sobre quién está? Pero ¿quién es un justo? Dice, y sus oídos, ¿cómo están los oídos del Señor? Atentos a sus oraciones. Y a veces nosotros pensamos: ay, el Señor no escucha mi oración. ¿Qué orarás? ¿Y cómo orarás? La pregunta es: ¿tienes entendimiento? La Biblia dice acá que Él no está detrás de las oraciones de los cristianos. ¿Dice así cristianos? No. De los discípulos. Yo sé que Dios está atento también a la oración. Se supone que un discípulo es un justo, alguien que ha entendido, pero un justo, el Señor dice que los ojos del Señor están atentos sobre ellos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal.
Salmo 34:15 nos dice lo mismo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos, dice, sus oídos al clamor de ellos. Entonces, ¿quién es un justo? Vamos a identificar algunos personajes en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Daniel, dice que él fue lanzado al foso de los leones. Y para los que hemos leído la historia, sabemos de que en los tiempos de Daniel, el rey fue conminado o fue de alguna manera influenciado para que dicte un decreto que aquel que no se inclinaba ante el rey como el Señor, mandó a hacer una estatua grande, ¿no? Y aquel que no se inclinaba ante él iba a ser muerto. Y obviamente Daniel era un hombre que conoce quién es Dios y entiende quién es Dios. Entonces Daniel era un justo, porque él se conoce a sí mismo. Llegó ese decreto y Daniel, normal, él estaba tranquilo, como todos los días, ¿no? Hoy, por ejemplo, en nuestro tiempo, ¿qué estamos viendo? Y es parte de la razón por la cual traigo este mensaje también. En nuestro sistema, aquí en el Perú, ya se están aprobando decretos, dictámenes, que están yendo en contra de lo que nosotros conocemos como la obra y los planes de Dios, haciendo y generando en el hombre una perversión, y no solamente una perversión, sino generando en el hombre confusión y engañando al hombre. Los justos tienen que orar. Nosotros tenemos que orar, y tenemos que orar con clamor y pedirle al Señor: Señor, ¿cuáles son tus planes? Si bien es cierto, Dios tiene sus planes establecidos, pero dentro de sus planes está el que tú ores. Amén. Amén. Está el que yo ore, el que oremos juntos. La oración salvó a Daniel cuando él fue lanzado al foso de los leones. ¿Por qué Daniel es considerado justo? Porque un justo no confía en sí mismo. Lejos de lo que el mundo te dice, ¿no? El sistema te dice: no, tú puedes hacerlo todo. Tú eres el hombre. Pero Daniel era justo porque ya no confiaba en sí mismo para salir de sus problemas o ante cualquier situación, sino él aprendió a confiar solamente en Dios para dirigir y guiar su vida. Vamos a Daniel 6, capítulo 10, y voy a leer el 10 y el 11. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, como un edicto se ha firmado aquí en nuestro país, se ha establecido, entró en su casa, dice, y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Yo me imagino a ese Daniel, que no era un escandaloso, por si acaso, era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque él lo dice, sino por sus obras. Y yo me imagino que él, como cada uno de ustedes, cuando ora, busca, como la palabra lo dice, un lugar secreto en tu intimidad con Dios y oras a Él. Pero mira lo que pasa con Daniel. Se firma el edicto donde dice que aquel que no se arrodille ante el rey, ante la imagen del rey, esa persona debería ser muerta. ¿Y sabes lo que él hizo? Abrió las ventanas. Abrió las ventanas, él se arrodilló. Vives tú, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Por ti reinan los reyes. Por ti gobiernan los príncipes. Tú eres el que quitas y pones gobernantes. Tú eres el que haces todo. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor de mi nación. Tú eres el Señor de este país. Tú eres el Señor de todo. De ti depende mi vida. De ti depende todo. Señor, tú sabes que yo no me voy a inclinar ante ese Señor. Que lo honro porque es el Rey en ese lugar, pero yo no me voy a inclinar ante Él. Tú eres el único ante el cual yo debería doblar mis rodillas, y por eso estoy aquí, y por eso abro mis ventanas, para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo sepa quién es Él.
No estoy hablando de Daniel. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Que nosotros tenemos que tener eso claro en nuestro corazón, hermanos. ¿Quién es él? Amén. Entonces, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Entonces, ¿qué pasó con Daniel, hermanos? ¿Qué hizo Daniel? Oró al Señor. Oró para adorar al Señor. Y él dijo, yo no me voy a inclinar ante esto que está ocurriendo. No lo voy a hacer. Amén. No lo vamos a hacer. Nosotros vamos a cumplir y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Porque es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Y este sistema es un sistema de corrupción, hermanos. Este sistema es un sistema que lo que busca es mantenernos separados, alejados de Dios. Entonces las oraciones, la oración de Daniel fue escuchada y fue lanzado a la fosa de los leones. Te imaginas, te van a meter a la cárcel, te van a matar por esto. En el caso de él, le tocó estar en la fosa de los leones. ¿Y qué ocurrió? Nada, porque Dios estaba con él. Y si se lo hubiese comido un león, hubiera estado con el Señor. Pero no fue la voluntad de Dios que el león se lo coma, porque la Biblia nos enseña que Dios envió a sus ángeles para taparle la boca a los leones, ¿no? Y no se lo comieron. No le hicieron nada. Es más, yo nunca me he acostado ante un peluche como podría ser un león, ¿no? Quizás un peluche, ¿no? Pero un león, te imaginas durmiendo ahí, qué rico, ¿no? Con su majestuosidad de lo que es. Entonces vemos aquí que la oración eficaz del justo, hermanos, Dios quiere que los hijos se levanten como justos y que aprendamos a orar de una manera eficaz. Necesitamos aprender, por eso estamos aquí. Usted no viene aquí a la iglesia solamente a recibir la palabra, usted viene aquí a recibir la palabra y ponerla en acción. Y podríamos citar el caso de Ana, que es un caso similar, o el mismo apóstol Pablo. Voy a ir donde el apóstol Pablo porque no quiero extenderme, porque quiero darle lugar al tiempo de oración. Las oraciones de Pablo hicieron temblar la tierra. Un justo. Pablo es un justo. Tú eres un justo. Si tú estás en Cristo Jesús y has entendido quién es Él y quién eres tú, eres un justo delante de Dios. Cuando el hombre nace de nuevo. Hechos 16, versos 25 y 26. Hermanos, lo habían apresado al apóstol Pablo y a Silas también. Pablo y Silas a ellos los habían apresado y los habían puesto. ¿Saben por qué? Porque echó fuera un demonio, un espíritu de adivinación que estaba sobre una persona. Y Pablo pues ya le cansó de estar escuchando tonterías, ¿no? Y agarró y dijo, demonio sal. Y echó fuera al demonio, y la persona, esta esclava que adivinaba, tenía sus dueños. Y sus dueños dijeron, nos quedamos sin negocio. Nos valió el negocio. Porque echaba el espíritu de adivinación. Y lo quisieron, y los combinaron a ellos, los metieron a la cárcel. Y dice acá, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían, dice, ¿no? Todos los que estaban en ese lugar escuchaban y oían lo que estaba ocurriendo en ese lugar. ¿Qué estaba ocurriendo en ese lugar? Un justo estaba adorando, un justo estaba clamando a Dios. Un hijo de Dios, un creyente, un discípulo. No alguien que dice que es, sino alguien que es, no solamente por convicción, sino porque está viviendo ese evangelio, porque ese evangelio es verdad en su vida. Y ellos estaban ahí y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Quién causó ese terremoto?
No es como ahora que artificialmente también se pueden producir terremotos. Pero hermanos, ellos causaron, por causa de ellos tembló la tierra. Por causa de ellos la tierra tembló. ¿Por qué? Porque los justos están parados delante de Dios, clamando. Ellos no están preocupados por las circunstancias. Aunque las circunstancias les son adversas, ellos saben en quién han confiado, saben quién es su Señor, conocen quién es su Dios. Necesitamos conocerle. Necesitamos caminar como ellos caminaron. Necesitamos aprender, hermanos. Necesitamos despojarnos de nuestra naturaleza corrupta, envanecida en el sistema de este mundo, y verdaderamente empezar a caminar conforme a los planes de Dios. Amén. Entonces, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no de uno, no de dos, de todos se soltaron. ¿Qué es lo que nos está mostrando la palabra? ¿Qué nos muestra aquí? Que las oraciones del justo pueden mucho, pero la oración eficaz del justo. Vamos a ver un caso más. El caso de Moisés. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Como siempre, ¿no? ¿Cuántos se quejan acá? Yo también levanto mi mano. Nos quejamos, somos unos quejumbrosos, hermanos. De verdad que necesitamos nacer de nuevo. Sí, pues, no digo que no hayas nacido de nuevo, has nacido por la regeneración de la palabra espiritualmente, pero necesitamos nacer al entendimiento. Necesitamos que el entendimiento sea claro en nosotros. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. ¿La ira de quién? De Dios. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Y qué ocurrió? En el verso 2 luego vemos que entonces el pueblo clamó a Moisés. Porque este pueblo, hermanos, se rehusó a conocer a Dios. Porque Dios quiso ser el Dios de ellos personalmente, uno a uno, one to one, face to face, cara a cara. Dios quería ser el Dios personal de cada uno. Pero como ellos se intimidaron, y como el sistema a veces decimos, no tenemos tiempo, mejor solamente voy a venir los domingos a escuchar al pastor nada más. Y con eso nos quedamos. O solamente de cuando en cuando voy a ir a la iglesia. No. Y por eso es que cuando el hombre se queja, cuando no tiene una comunión con Dios, cuando solamente está dependiendo de la palabra de otro, que Dios le está dando a otro, pero Dios quiere darnos una palabra a nosotros cada mañana. Desde que amanece el día, Él tiene un plan preparado para nosotros. Y necesitamos caminar en esa verdad. Y ellos, como decidieron caminar así, obviamente, ¿qué van a hacer? Cuando el hombre no camina con Dios, se queja, pues. Se queja, llora, se abruma, se aflige. Porque no conoce a su Dios, no conoce la palabra. Y vive como un carroñero. ¿Sabes qué es un carroñero? Vive de las obras de otros. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a caminar en verdad, en espíritu y en verdad. Y el espíritu es la palabra. Así es. Necesitamos que Dios se forme en nosotros. ¿Cómo se va a formar? Por su palabra. El discipulado es importante. Los domingos en la mañana es importante. Los jueves en la noche es importante. La escuela de la palabra es extremadamente importante porque es palabra. Amén. Tu devocional es importante. Porque si no va a ser así, entonces ¿qué va a ocurrir con nosotros? Vamos a estar de patas caídas, caminando y deambulando sin entender, sin conocernos. Entonces el pueblo, ¿a quién clamó?
va a los líderes, ¿no? Porque entienden que en los líderes o en el líder necesito que me ayudes, ¿no? Para que el que sí está delante de la brecha de Dios, para que interceda por ellos. Pero Dios quiere que tú seas aquel justo. Amén. Nuestra labor, hermanos, no es transformar a nadie. Nuestra labor es hacerte llegar la palabra como ministros, de que tú escuches la palabra y que la palabra haga esa obra en ti. Que Dios en su misericordia permita que tú puedas ver quién es Él. Porque cuando tú veas quién es Él, vas a ver quién eres tú. Y cuando tú te veas a ti mismo, te vas a avergonzar. Si tú aún no te avergüenzas de lo que eres, de quién eres, tú aún no conoces a Dios. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Si tú aún no te avergüenzas de quién eres, cómo caminas, tú aún no conoces a Dios. Porque cuando el conocer a Dios te lleva a conocerte a ti mismo. Porque cuando tú comienzas a conocerte a ti mismo, ¿qué crees que es lo que va a ocurrir? Necesitas depender de Dios. Pero cuando no te conoces a ti mismo, dependes. Y hoy en día, los grandes mensajes: sigue tu corazón, sigue lo que tú sientes, déjate llevar por lo que sientes. Falsedades, mentiras. Tú no puedes guiarte por tu corazón, porque tu corazón es corrupto. Tu corazón es engañoso, es perverso. Maquina las maldades más grandes, se maquinan ahí. Pero, pastor, y si yo ya estoy en Cristo, estás en proceso, pero tampoco puedes guiarte de tu propio corazón. Porque aún tu corazón está siendo limpiado, lavado. Y quieres que te diga algo, nunca va a ser perfecto. Vamos a ser perfectos cuando dejemos esta carne miserable. Vamos a ser perfectos cuando Él venga. Porque si fuéramos perfectos ya, entonces, ¿para qué sería necesaria la destrucción de esta carne? Justamente porque esta carne no va a heredar la gloria de Dios. Dios preparó un nuevo cuerpo para nosotros. ¿Quién es un justo? Es alguien que ha entendido su condición delante de Dios y se ha arrepentido de su naturaleza para confiar y depender solo de Dios. Los justos son aquellos que tienen una posición correcta delante de Dios. Y cuando estoy hablando de una posición correcta, no digo que anden firmes, derechos, sino me refiero a que ellos entienden quiénes son. Entienden quiénes son. Entienden quiénes son. ¿Me explico? Por eso te digo que si tú aún no entiendes quién eres tú y aún no te avergüenzas de ti mismo, tú aún no conoces a Dios. Porque Dios te va a llevar a depender absolutamente de Él. Porque Él sabe, Él ya lo dijo, Él ya lo sabe, que no hay nada bueno en ti. Como no hay nada bueno en mí. Los justos han desechado su yo, lo han tirado a un costado para darle lugar solo a Cristo y a su palabra. Los justos tienen una mente que se va renovando día a día por medio de la palabra. Pero ¿sabes cómo se prueba? ¿Cómo se prueba la palabra? Cuando se aplica a nuestra vida. Amén. Por eso es que Santiago es un tipo fuera de serie, porque él dice: tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Cómo te vas a alegrar cuando hay pruebas? ¿Por qué debería de alegrarme? Pero cuando estás en Cristo entiendes que la prueba es la oportunidad de ver a Dios. Amén. Porque en la prueba Dios se muestra a sí mismo. La prueba es para saber si tú dependes de Dios o aún dependes de ti mismo. Amén, así es. Los justos han desechado su yo, tienen una mente que se va renovando cada día. No afirman, no confían en su voluntad, en su propia justicia, sino que viven bajo la justicia imputada de Cristo. Ellos están abiertos a la corrección del Señor. Ellos están abiertos también a la corrección de sus ministros. Amén. Hermanos, nuestra nación está pasando por un momento difícil. Yo no quiero hacer trágico esto, pero nuestra nación necesita oración.
pero oración eficaz de los justos, oración con entendimiento. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, cuando Moisés fue al monte y él estuvo 40 días y el Señor le dio las tablas escritas por él mismo. Y cuando trajo las tablas, ¿saben con lo que se encontró? Se encontró que estaba en un festín, estaba en una fiesta. Se encontró que habían hecho un cordero de oro y estaban adorándolo. Se encontró que el pueblo estaba en fornicación. La palabra fornicación dice porque estaba haciendo lo que el pueblo creía que era correcto. Y el Señor se enojó y se lo dijo a Moisés: voy a exterminar esta generación, voy a raerla, voy a sacarla, voy a quitarla de esta tierra. El Señor se enojó con el pueblo, quería exterminarlos, quería levantar una generación nuevamente solamente Moisés. Y yo sé, la palabra dice que Dios tiene sus planes ya hechos y preparados. Te pregunto, si Él hubiera querido exterminarlo, ¿acaso no lo hubiera hecho en una? ¿Pero por qué no lo hizo? Porque quería darle oportunidad a un justo que estaba delante de Él. ¿Y sabes lo que hizo este justo? Señor, si vas a raerlos a ellos, me raerás a mí también. ¿Cómo vas a permitir, Señor, el pueblo al que tú sacaste con grandes prodigios, los sacaste de Egipto, los has traído hasta este lugar, y ahora los has traído, los has sacado para destruirlos en el desierto? ¿Qué van a decir de ti? ¿Acaso Dios no sabía eso que iba a ocurrir? Pero ¿qué era lo que estaba haciendo el Señor? Estaba generando en los justos, en sus hijos, ¿qué estaba generando? Estaba generando que el pueblo se identifique con Él. Estaba generando que el pueblo clame a Él. Porque a través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través del clamor, no solamente conocemos a Dios, sino nos hacemos, como dijo el apóstol Pablo, copartícipes de la obra. No es que nosotros vamos a cambiar lo que Dios ya estableció. Él nos invita a participar en ello. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Él nos invita a participar de su gloria para traer la obra de Dios sobre esta tierra. El final de la historia, hermanos, Dios ya ganó la victoria, pero el final de la historia es que ¿quién se puede levantar contra el Dios Todopoderoso? ¿Quién? Todos van a ser avergonzados. Amén.